8 de la mañana, 39 minutos. Cristian Solorio me reporta 2 choques en la carretera Villahermosa-Teapa, a la altura de La Majagua. Conduzcan con precauciones, la exhortación, pavimento mojado. Así que 2 choques por La Majagua. Seguimos platicando con Agustín Basaves, el dirigente nacional del PRD, que está esta mañana con nosotros en Telereportaje. Agustín, le preguntaba yo sobre esta alianza con el PAN, que ha generado muchísima suspicacia y especulación, porque se cuestionan cómo la derecha y la izquierda pueden ir juntos. Pues a mí me parece un debate pues casi absurdo, ¿no? Primero porque en el mundo es algo muy común. En Alemania gobierna la conservadora Merkel en alianza con los socialdemócratas, con el abuelo de la socialdemocracia, el partido que fundó la socialdemocracia en el mundo, la izquierda democrática. Está en coalición con Angela Merkel. En Irlanda está en coalición un partido de derecha que es Fine Gael, es el nombre gaélico, con el Partido Laborista. En muchos países del mundo hay alianzas de izquierda y derecha, pero no nos comparemos con Europa. En México vivimos una situación de excepción. Tenemos un gobierno priista que está intentando una restauración autoritaria, que está intentando reconstruir el antiguo régimen de partido hegemónico, con un presidencialismo discrecional. Están tratando de controlar la Suprema Corte de Justicia con ministros a modo. Están tratando de controlar el Congreso, a los gobernadores, a los alcaldes, es decir, horizontal y vertical el control. Están acallando voces críticas en los medios. Hay censura y autocensura como no se había visto en un buen tiempo. Hay corrupción rampante. Eso, nada más esa situación de emergencia, amerita y justifica alianzas de amplio espectro, bloques opositores, una frente opositor contra el PRI. Esto es solos no pueden. Bueno, pero es que ve la fragmentación del voto en México, ni el PRI solo puede tampoco, Por cierto, el PRI se alía hasta con el Perico. El PRI se está aliando con todo mundo. El Perico, el verde. Bueno, es Tucán. Es Tucán, pero parece Perico, ¿no? Entonces, pues están, o sea, nadie puede ganar solo porque el voto está totalmente fragmentado en México. En México se ganan elecciones hoy con menos del 30%, 20 y tantos % se puede ganar una elección. Entonces, todo mundo se ha dado cuenta que en México nadie puede ganar solo, 1, y 2, nadie puede gobernar solo, por esa misma atomización del sufragio. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuáles son las alianzas válidas? Bueno, para mí las alianzas válidas son las que se oponen a la restauración autoritaria del PRI y a las que quieren construir mejores gobiernos para la ciudadanía. Ayer el panista Juan José Rodríguez Prats en este espacio decía que está surgiendo un priismo que es peor que el de años anteriores. Estoy totalmente de acuerdo con él. Él y yo fuimos compañeros por cierto, de legislatura. Les contaba hace rato en el desayuno a mis amigos del PRD que cuando yo fui diputado la primera vez en la 55, mi vecino de curul era Juan José, porque me decían que si yo conocía bien el carácter, el temperamento tabasqueño. Le dije, pues si lo padecí 3 años con el buen Juan José. Una pequeña muestra. Entonces, no, claro, yo coincido con él. Este PRI es peor. ¿Es cerrarle entonces el paso al PRI a como dé lugar? No, es cerrarle el paso al PRI para instaurar mejores gobiernos para la sociedad. No es ganarle por ganarle, no es ganarle nada más por el empoderamiento del PRI. No, es ganarle, primero para evitar que le siga haciendo daño al país, porque el PRI le está haciendo mucho daño al país. Y segundo, para construir mejores gobiernos para la sociedad. Pero además, a ver, mira, ve a los estados. Toma los 2 estados cuyas gubernaturas están en juego ahora. Ve y pregunta, haz una encuesta y dile a la gente qué es lo que te preocupa, cuáles son tus prioridades. Te van a decir inseguridad, violencia, corrupción, empleo, situación económica, pobreza, etcétera. Y párale. Esas son sus 3, 4 prioridades en todos los estados que están en juego. En eso, dime qué discrepancias hay entre el PAN y el PRD. En combatir la corrupción, en combatir el autoritarismo, en impulsar o continuar la transición democrática, que en algunos estados no ha empezado, por cierto. Nunca ha habido alternancia, ¿no? En todo eso, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, yo acabo de ir a Veracruz
a registrar la alianza que hicimos con el PAN. Y al momento de bajarme el avión, es una anécdota que creo que vale la pena contar, porque me bajé del avión, pues, volé al puerto y de ahí me fui por carretera a Jalapa, pero al bajarme en Veracruz del avión, estaba yo parado y esperando, y llega corriendo un empleado del aeropuerto, de esos que les hacen señales a los aviones, y ¿no?, con su chaleco, y llega corriendo, me extiende la mano y me dice: bienvenido a Veracruz, vamos a sacar a la rata de aquí. Y se arranca corriendo otra vez para seguir su trabajo, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención. En la calle, cuando íbamos caminando, la gente nos paraba y decía: qué bueno que vienen a quitarnos de encima este gobierno sátrapa, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Eso es lo que estamos viendo en muchos estados en donde no había alternancia. Quintana Roo también, que ahora vamos a hacer probablemente alianza con Acaba con de renunciar Carlos Joaquín González al PRI. Sí. ¿Podría ser prospecto para la alianza? No podría, es el prospecto. Sí, yo estuve platicando con él llevo como un mes platicando con él. 2 veces cenamos y le planteé que debía de renunciar al PRI y venirse con nosotros. Pero no es una contradicción de alguna manera, porque si el Partido Revolucionario Institucional no le cierra la puerta a Carlos Joaquín, él hubiese sido el candidato del PRI y representaría los intereses del PRI. Le cierran la puerta y bueno, en su inconformidad y en el deseo de ser gobernador, busca otras alternativas y ustedes lo recibirían. No hay ahí un punto que cuestionar al PRD, al PAN. En todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. Pues yo no soy maniqueo y digo que todos los buenos están en un partido y todos los malos están en otro. En todos los partidos hay gente buena y gente mala. Y nosotros estamos encantados de recibir a la gente buena del PRI o de otros partidos políticos. Yo creo que Carlos Joaquín es una de las gentes buenas que había en el PRI. Y tan buena era que lo marginaron y lo golpearon y lo sacaron de la carrera. Es decir, ve el gobierno de Borge en Quintana Roo, es muy parecido al de Duarte en Veracruz, y ve la cantidad de damnificados. 2 jóvenes, por cierto. Pues sí, eso es lo que yo decía cuando en el PRD se hablaba del relevo generacional. Cuando yo contendía por la presidencia del partido, había contendientes que eran jóvenes y me decían: es que necesitamos un relevo generacional. Yo les decía: así, relevo generacional por relevo generacional, así, no. Pues hubo relevo generacional en Veracruz, en Quintana Roo, en Nuevo León, cuando Rodrigo Medina llegó. Así ¿Y cómo les fue? No es cuestión genética, cronológica, biológica. Es cuestión de mentalidad, de ideas. Y yo creo que Carlos Joaquín es un buen elemento, y insisto, tan buen elemento que lo marginó Borge, ¿no? Yo llevo platicando con él un buen rato, te decía, y diciéndole que renunciara al PRI, que no tenía nada que hacer ahí, que lo estaban golpeando, además ni siquiera era una marginación a secas, era una persecución. A las personas que se reunían con él, los corrían, personas del gobierno del estado, que se reunían con él, los corrían. Cuando iba a hacer actos en algún lugar, le cortaban la luz, clausuraron hoteles donde iba a hacer eventos. Ese es el gobierno que hay allá. Entonces, una persona valiosa como Carlos, pues no tenía por qué estar ahí. Y entonces está construyendo la alianza, sí, claro, en torno a Carlos Joaquín. Sí. ¿Y el PAN está en la dinámica? Sí, claro, yo platiqué con Ricardo Anaya sobre ese tema y está en la mejor disposición. Ayer en la mañana el Comité Ejecutivo Nacional del PRD votó. Yo, para empezar, supe, porque me lo dijo Carlos, que renunció el viernes en la noche, incluso tengo copia de su renuncia, y renunció el viernes en la noche, y el lunes, o sea ayer, tuvimos sesión del Comité Ejecutivo Nacional y aprobamos 2 cosas. Una, la alianza, es decir, la alianza amplia en Quintana Roo, y 2, invitar a Carlos Joaquín a ser nuestro candidato. Por unanimidad votamos las dos cosas. Entonces, ahora fue terso, porque el tema de las alianzas con Acción Nacional fue tema terso, de guerra al interior del partido. Es correcto. Habían ahí resistencias para lograr estas alianzas, incluso usted puso su renuncia en la mesa. Sí. Es difícil, son difíciles las tribus en el PRD, Agustín. El PRD coordinar conciliar con ellas. El PRD es un partido muy complejo. Yo digo que es el partido más difícil de dirigir de México.
No, yo al PRI lo dirijo por teléfono. Con la disciplina vertical que hay, esa disciplina vertical, no, pues, te facilita las cosas. El PRD es un partido muy horizontal, es un partido de grupos. Las tribus heterogéneo. mandan y las tribus tienen mucho poder. Sí, es correcto. Influyen en la dirigencia. Sí. ¿Se sintió en algún momento secuestrado por las tribus? No secuestrado, pero sí sentí en ese momento que puse mi renuncia sobre la mesa que se me estaba desautorizando y que no estaban permitiéndome ejercer el cargo de presidente del partido, y por eso, por dignidad, puse mi renuncia sobre la mesa. Pero en el momento que lo hice, ellos retiraron las cosas, los planteamientos que a mí me habían parecido indignos, y la retiré yo la renuncia, ¿no? Y se solucionó el problema. No es un partido fácil, es un partido muy complejo. ¿Qué le argumentaban las corrientes, vamos a decirles, las corrientes al interior? ¿Por qué no la alianza con el Partido de Acción Nacional cuando el argumento pues es muy claro y aquí lo ha expuesto ya? Mira, hay corrientes aliancistas y corrientes antialiancistas, y hay algunas intermedias, digamos, ¿no? Hay algunas corrientes, por ejemplo, que quieren alianzas en los 3 estados, querían alianzas con el PAN, en todos los estados. Hay otras que no quieren en ninguno, y hay otras intermedias que dicen, bueno, pues la mitad o 6, en fin. Hay de todo, hay personas que por convicción no quieren alianzas con el PAN, y es respetable su punto de vista, ¿no? Es una postura ideológica. Ellos dicen que no debe haber alianzas con la derecha nunca, en ninguna circunstancia. Yo no comparto ese punto de vista, pero lo respeto. Yo lo que digo es, el mandato del Congreso Nacional del partido, del PRD, nos dijo, en tema de alianzas, procurar aliarnos con la izquierda, nunca con el PRI, y en circunstancias o condiciones excepcionales con el PAN. Bueno, dice con los demás partidos o partidos más allá de la izquierda, le hace PAN. ¿Cómo se interpreta esa excepcionalidad? Esa es la discrepancia que hay en el Comité Nacional. Hay algunos miembros del Comité Nacional que interpretan la excepcionalidad en términos numéricos, es decir, si hay 13 elecciones este año, menos de la mitad es excepcional, 6. Hasta 6 alianzas son excepcionales. Habemos otros, o hay otros que, como yo, creemos o interpretamos la excepcionalidad como la situación del país o la situación de los estados. Esto que hablaba de la restauración autoritaria. Si estamos viviendo una regresión al antiguo régimen, eso es una situación excepcional y amerita una alianza. Así lo interpreto yo. Y por eso hay discrepancias. Entonces, en cada caso se discute y se vota. Esa es otra cosa. Aquí todo se vota. En el PRD todo se vota en órganos colegiados. En otros partidos hay más poder al presidente. Acá se votan las cosas y entonces se han estado votando. Pero fíjate, esta alianza en Quintana Roo salió por unanimidad. ¿Cuál es la tribu más poderosa o la más influyente al interior? En términos numéricos. ¿Los chuchos? Sí, la más grande tiene 36%, si mi memoria no me traiciona, del Consejo Nacional. Es Nueva Izquierda, sí. Y después la segunda es ADN, que tiene 22% más o menos. Y ahí te sigues, ¿no? Sigue IDN. Han acusado a los chuchos de ser palero del gobierno de Peña, de prestarse. De hecho, han habido cuestionamientos serios que incluso el retroceso que ha tenido el PRD a nivel nacional se debe mucho a la posición y al control y a las decisiones de los chuchos. ¿Lo ve así Agustín Basabe? Mira, como todos cometieron errores, pero me parecería injusto juzgar, por ejemplo, el Pacto por México con la información que tenemos ahora. O sea, en el momento que se firmó el Pacto por México tenía cierto sentido. Ahora, a toro pasado, nos damos cuenta que hizo daño. No, y ojo, no tanto por las reformas, cuanto por una serie de subproductos, digamos, del Pacto por México, que hicieron o crearon una proclividad a buscar consensuar todo entre los partidos políticos e incluido el gobierno, es decir, tomar decisiones siempre en acuerdo con, y la democracia no puede ser así. Hay momentos en los cuales hay que acordar y hay momentos en los que hay que oponerse y hay que discrepar, y yo estoy convencido que esta segunda parte del sexenio de Peña Nieto, el PRD debe ser un partido de oposición inequívoca, clara, contundente. Ya no hay lugar para pactos. No es tiempo de pacto, ya pasó. Es momento de oponernos
Y es momento, eso sí, de hacer planteamientos alternativos. Nosotros no solamente decimos no, decimos que sí. Y te pongo un caso muy, muy claro que nos distingue, por ejemplo, de otros partidos de oposición. El pensionista. Aquí está Candelario, que es mi compañero, por cierto, yo soy diputado con licencia, ya le pedí que me cuide mi curul porque hay varios sopilotes por ahí. Cuando se vino lo del pensionista, nosotros nos opusimos. Morena se opuso también, por ejemplo. Morena tomó la tribuna. Nosotros presentamos una iniciativa. ¿Sí me explico? O sea, nosotros decimos no, pero decimos esto sí, aquí está la solución. Entonces, lo que tú estás haciendo está mal, pero aquí te estoy diciendo cómo se debe hacer. ¿Fue una posición radical la de Morena? Bueno, pues es el estilo de ellos, está bien, cada quien tiene su estilo. Nosotros presentamos una iniciativa y dijimos, no estamos de acuerdo con la reforma que tú estás planteando, pero esta es la que sí se debería de hacer. Esa es la diferencia, es una izquierda propositiva y una izquierda democrática e institucional. Nueva tribu perredista, los Galileos, Guadalupe Acosta, Fernando Belaunzarán, Miguel Alonso Raya, Daniel Ordóñez. ¿Siguen surgiendo tribus? ¿Esto no hace más difícil ponerse de acuerdo al interior? Bueno, ellos dicen que no son corriente, pero bueno. Pero usted sí la ve como corriente. Pues es un grupo, es una tendencia, sí. Se nombran los Galileo, ¿no? Sí, es un grupo, es una tendencia del PRD. Lo malo del PRD no es que haya corrientes. Todos los partidos en el mundo tienen corrientes. No hay partidos monolíticos en ninguna parte del mundo. Lo que pasa es que en otros partidos las corrientes son de closet, ¿no? Aquí ya salieron y son formales y son estatutarias. Lo malo no es eso. Lo malo no es que existan corrientes. Lo malo es cuando un militante pone primero su lealtad a su corriente y después la lealtad al partido. Ese es el problema. Yo siempre he dicho que tenemos que tener muy claro los perredistas que primero es la lealtad a México, primero los intereses del país, luego los del partido y luego los de la corriente. ¿Y están en esa dinámica? Porque hemos visto, por ejemplo, en el caso de los chuchos, que han privilegiado los intereses de la corriente. Uno de mis objetivos como presidente del partido es ese, es empezar a crear las condiciones y los incentivos para que convenga, porque además aquí no es cuestión de buenas intenciones, ¿eh? O sea, tú puedes llegar y decir discursos muy bonitos, pero si no hay incentivos para que te convenga actuar de una manera, en política así es. Si no hay incentivos para que te convenga actuar de la manera correcta, no lo vas a hacer. El poder por su naturaleza no es comedido, es expansivo, tiende a ejercerse hasta el límite de lo contraproducente. Solo cuando hacer algo malo se te vuelve contraproducente y tiene un costo político para ti, entonces dejas de hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tratando de crear los incentivos para que le convenga a todos los perredistas, sobre todo a los liderazgos perredistas, poner por encima los intereses del PRD y luego abajo los de su corriente. A veces no se da. Ese es uno de los grandes problemas del partido, que a veces se privilegia el interés de la corriente por encima del partido. Y eso es lo que queremos cambiar. Es lo que como yo no pertenezco a ninguna corriente, yo no tengo ese chip tribal, digamos, ¿no? Les ponía el ejemplo hace poco, cuando llegué al partido y empecé a ver los estados, los 3 estados que iban a entrar en elecciones en 2016, vi Tlaxcala y vi ahí que teníamos una senadora, Lorena Cuellar, que estaba en primer lugar en las encuestas. Y yo no la conocía, le llamé, la invité a platicar, me senté a hablar con ella, platicamos 2 horas, dije, es una excelente candidata. Esta mujer debe ser gobernadora de Tlaxcala y va arriba, perfecto. ¿Sabes cuándo me enteré de qué corriente era? 3 semanas después, por casualidad, porque alguien me mencionó, es que IDN, ¿qué te quiere decir? Yo no pregunto eso, a mí no me interesa. O sea, la lógica de algunos perredistas es llegar y decir, ¿qué corriente? Espérame, ¿qué corriente es primero, no? Y luego ya vemos las demás condiciones, ¿no? Yo es perredista, va arriba en las encuestas, es una mujer honesta, bienvenida, esa debe ser nuestra candidata, y vámonos para adelante. Me enteré casualmente, mucho tiempo después, de qué corriente era. A mí no me interesan las corrientes, me interesa el PRD, me interesa que el PRD gane elecciones, se reposicione, se fortalezca, crezca, y se convierta en la opción de izquierda que México necesita. Porque mira,
para como están las cosas en México, alguna izquierda, por alguna vía, va a llegar al poder en este país más temprano que tarde. Hay que escoger cuál izquierda y por qué vía. Y yo digo, el PRD es la salida institucional a la crisis social que vive México. Vamos a la pausa, Agustín. Regresando, las izquierdas en el municipio de Centro van divididas. Y vemos por el otro lado al PRI, que va con sus aliados incondicionales Verde y Panal. ¿Cómo lo ve la dirigencia del PRD nacional este asunto aquí en el municipio? Volvemos con eso. Desde Villahermosa, Tabasco, la señal que une 104.